día a día, los jugadores, la gente y la historia del Rey de Copas. Entrevistas, análisis y debate con los oyentes. Orgullo Rojo, lunes de 21 a 23 por Radio Arroba. ¿Querés que tus fotos reflejen mucho más que el momento? Fernando Ibarra, fotógrafo profesional. Una mirada diferente para seguir disfrutando. Producciones publicitarias, eventos, conciertos y mucho más. Encontralo en www.fernandoibarrafotógrafo.com. Si querés capacitarte en práctica de radio y locución, Arroba tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto@radioarroba.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Zoom, segunda temporada. Mi nombre es Martín Tula y como todos los jueves con nuevo horario, ahora 15 horas, nos puedes escuchar por el www.radioarroba.com/player o vernos por mi fanpage Martín Tula 2020. Antes de pasar a las invitadas del día, que son Karina Mariani y Victoria Villarruel, voy a hacer mi editorial de todos los jueves. Tenía muchos temas para abarcar en este primer programa, pero decidí hacer foco en uno. El día lunes pasado, otra vez el peronismo se adueñó de los derechos humanos. Esta vez a través de Cafiero, quien en una entrevista radial dijo: no necesitamos que nos digan los peronistas que somos hijos de las madres y las abuelas, ¿qué tenemos que hacer con los derechos humanos? Otra vez la soberbia y la arrogancia del peronismo quedó a flor de piel. Y esto me trajo a la memoria otra triste frase de Videla, cuando también a una periodista le dijo: los argentinos somos derechos y humanos. Por suerte a Cafiero en la actualidad esto le duró poco, porque 24 horas después se tuvo que reunir con Amnistía Internacional por orden del presidente. En esa reunión participó Pietra Gala. Pietra Gala, que la semana pasada también tuvo una triste frase cuando dijo: acá en Formosa no hay crímenes de lesa humanidad. Yo no sé si fue cínico o ignorante. Prefiero creer que fue lo segundo, porque le cuento a Pietra Gala que los crímenes de lesa humanidad son exterminio, la desaparición forzada, de manera sistemática y organizada de personas. Pero bueno, vamos a hablar más tarde de Pietra Gala, de su pasado y su familia, con Victoria Villarruel. Volvamos a lo de Cafiero, volvamos a lo que dijo. Volvamos a que ellos creen y sostienen que los derechos humanos son peronistas. Le cuento, Santiago, porque usted es muy joven, igual que yo, que los crímenes, las desapariciones, los atentados comenzaron en un gobierno peronista. Sí, en un gobierno peronista. El último gobierno de Perón, con la creación de la AAA para el exterminio, mire usted qué casualidad, de montoneros y toda persona aquel que no estuviera de acuerdo con ese gobierno. Ya se lo nominaban o se consideran que todo aquel que pensaba diferente tenía un pensamiento marxista. Entonces le cuento, Santiago, que el dolor nunca fue solamente de un lado, fue de todos los argentinos.
Le cuento, Cafiero, que cuando Raúl Alfonsín crea la CONADEP, ustedes le dieron vuelta la cara. Le cuento que cuando Carlos Saúl Menem otorgó los indultos a los militares, muchos de ustedes, incluido Néstor Kirchner y su jefa, aplaudieron. Le cuento que, que no solamente los derechos humanos son de una parte de un sector, le cuento que los derechos humanos son de todos los argentinos. Muchas gracias por estar en esta tarde de Zoom. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con la primera invitada del día. Bueno, acá estamos en el segundo bloque de Zoom con Karina Mariani y Victoria Villarreal. Bueno, primero, gracias por estar nuevamente en Zoom en esta segunda temporada. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Karina? Fantástico, empezando un año con todo, súper luminoso. Argentina tiene mucha tela para cortar este año. Siempre, los últimos 30 años creo. Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, un tema que estamos hablando previo, el tema de las clases. ¿Qué opinión tiene? ¿Vamos a arrancar? Vamos a arrancar, hay decisión de arrancar, hay seguridad. Yo les venía contando, publiqué una nota la semana pasada sobre el tema clases, porque diciendo esto, que el kirchnerismo está entre la espada y la pared. Los sindicatos docentes son, creo que, de la rama más enormemente fanática kirchnerista que hay. No sé si hay otro sindicato, ni la bancaria, no sé, ayúdenme ustedes a pensar, ni los sindicatos estatales. Camioneros por ahí, camioneros ahora que... No, camioneros, va y viene, camioneros. Pero Moyano ahora es pero Moyano mañana te hace una vuelta carnera. No, Moyano no es kirchnerista, Moyano es moyanista. Pero te decía, los sindicatos docentes son la guardia pretoriana del kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo no puede traicionarlos, son los que sostienen el relato, las marchas, la participación en medios, son fanáticos. Entonces los tenés por ese lado, que cuando los sacaste de las aulas no los volvés a meter, pero ni a punta de pistola. Era ya un grupo sindical que se considera por encima de los derechos del resto de los argentinos y tenían licencias increíbles, por motivos increíbles, los cargos docentes utilizados como militancia rentada. Entonces, ya venías con eso, Martín. Imposible volverlos a meter. Van a pedir condiciones absolutamente imposibles, COVID en el mundo cero, y con eso y todo, además, ahora van a pedir licencias de cualquier tipo y color. Eso por un lado. Y por el otro tenés a la opinión pública que mayoritariamente está pidiendo el regreso de las clases. De los votantes kirchneristas, de los votantes no kirchneristas. Entonces ahí me parece que está el kirchnerismo entre la espada y la pared, lo va a resolver mal, como todo lo que hace, y lo que va a pasar es que van a hacer barbaridades como estas que hicieron con el juez Gallardo en Cava. En el resto del país van a decir que sí, que no, van a empezar un día, van a decir que se contagió un profesor o un maestro y entonces tiene que volver todo para atrás, o vamos a empezar a escuchar denuncias de todo tipo, de que no hay condiciones, van a empiojarlo todo el año. Eso hago esta predicción yo, Karina la tarotista. Victoria, tu opinión sobre el tema. Acuerdo con Karina, es un gremio que junto con el de judiciales tienen prerrogativas muy distintas a las del resto de los empleados estatales. Entonces, eso les ha hecho creer de alguna manera, no solamente ya que tienen un grado mayor a la esencialidad misma como trabajadores, sino que además deben tener
ya garantizadas una serie de condiciones que definitivamente no tiene ningún otro argentino en su trabajo, si es que pretende conservarlo. Entonces, yo creo que acá hay que tomar determinadas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la titularidad de los cargos, es decir, titular que no se presenta y titular que pierde esa titularidad y que por ende pasa en la larga lista de los que están esperando un cargo titular. O sea, tiene que haber algún tipo de sanción, pero también de decisión estatal, de alguna forma de penalizar al que no quiere cumplir con su trabajo con razones totalmente arbitrarias, porque definitivamente no hay hoy por hoy argentino que esté con trabajo que no vaya a trabajar. Sí, sí, sí. Aparte siempre pongo el ejemplo del tipo que te vende el clavo o el tornillo. Es declarado en la primera medida del presidente como esencial y un maestro no. O sea, esas cosas no, Pero no me aparte, cierran. chicos, esto ya venía así. O sea, Exacto. lo que está diciendo, tenían privilegios de casta. Las licencias, el que tenés licencia y te viene un suplente que se toma licencia y tenía capa geológica de licenciados por razones increíbles que después no podían estar al frente de un aula. A ver, nosotros tenemos, si dividimos la cantidad de cargos docentes por la cantidad de alumnos, y eso que los alumnos van bajando en la matrícula pública, tendríamos que tener, no sé, pero casi profesores particulares, ¿entendés? Un docente cada 10 pibes, y eso nosotros sabemos que no ocurre. ¿Dónde están esos cargos docentes? Entonces, ya era una caja de militancia y demás. Imagínate que ahora les diste la excusa maravillosa y perfecta. ¿Cómo van a hacer? Imposible. Pero a la vez, Vicky, tenés el año electoral, hay que amacarse con eso. Entonces, y lo que estás diciendo también te cambia del principio del año pasado, porque el año pasado tenías a la gente en las casas, pero ahora la gente está trabajando, y la gente que tiene que dejar a los chicos en la escuela, tampoco los vas a poder hacer, no, vengan media hora en una burbuja, se van después, vuelven al pasado, o sea, ¿cómo va a ser la gente que trabaja, que no son ellos? Es que no podemos pensar que sea de calidad lo que se imparte virtualmente, no es educación de calidad, es una medida que se tomó circunstancialmente, en forma excepcional y acotada en el tiempo. Nunca la educación virtual puede terminar siendo la regla en términos de educación en un país. Han salido artículos hasta en diarios norteamericanos donde se estipula, donde se analiza que la educación virtual es exclusivamente un paliativo, pero la educación de calidad es la educación presencial. Más allá de que acá también tenemos que ir al segundo punto, que ¿es de calidad la educación presencial pública en Argentina? Yo creo que no. Pero ese es otro tema que se debe discutir. No, pero además, Vicky, está el tema de tener niños encerrados durante un año sin contacto con sus pares. O sea, una locura absoluta, una demencial idea que este gobierno sostuvo precisamente porque mientras tiraba un poquito con la opinión pública a favor y qué sé yo, bueno, le estaba haciendo el caldo gordo a su guardia pretoriana. Los sindicatos docentes son la guardia pretoriana del kirchnerismo, y te digo, Vicky, para mí más que los judiciales, la bancaria, todos esos son del peronismo oficialista. Los docentes son kirchneristas pura cepa. O sea, bueno, además, son los custodios del relato, seamos francos, son los custodios del relato y son los principales difusores del relato en lo que sea, o sea, en la materia que sea, el docente, si está ideologizado, es el que va a tergiversar los conocimientos que va a recibir tu hijo. Por esa razón yo considero que además debe darse la discusión de si consideramos que es de calidad o que tienen la formación adecuada los actuales docentes. O sea, esto tiene que servir sinceramente más allá de lo que hagan los docentes para que el Estado en aquellos lugares donde no hay kirchnerismo tomen realmente la decisión que requiere coraje de empezar a redefinir lo que es la educación y los contenidos, y por el otro lado la discusión de la sociedad respecto de la educación que está recibiendo hoy un chico en un colegio público. Sí, yo creo que son factores fundamentales también de la sociedad, como planteas vos, el gobierno, pero también yo lo llevo un poco más atrás al kirchnerismo. O
se lo llevo ya desde la época de Menem, como que la educación pública, digo la época de Menem porque es más o menos que recuerdo, o sea, hoy le das a un pibe un libro y no te va a ubicar una provincia, o sea, yo creo que ya era sistemático, no solamente partiendo del kirchnerismo, yo creo que ya de Menem en adelante, incluido Macri, creo que era mejor tenerlos y decirle, bueno, te doy esto. Yo creo que lo único que hizo un poco de diferencia y choque fue Vidal en provincia, pero el resto, no, no, incluso las provincias nunca tuvieron la idea, no sé si por comodidad o qué, de enfrentar el problema. Bueno, ahí tenés un tema que, perdonen que sea más disruptiva, no tenés acá, no existe en Argentina la enseñanza privada, existe la enseñanza de gestión privada, pero los contenidos se bajan desde el mismo lugar, entonces no es que tenés contenidos distintos o muy distintos, podés tener, sí, podés tener un poco más de contenidos, pero el adoctrinamiento es el mismo, o sea, la bajada de línea es la misma, y vas a tener, obviamente, la calidad es peor, sin duda, pero no el tema de contenidos, el tema de contenidos está igual. Yo no tengo la impresión, Martín, perdón, que en la provincia de Buenos Aires se haya modificado nada. No, digo, el enfrentamiento a los sindicatos fue un poco más fuerte. Bueno, pues fue más fuerte, sí. Pero sí. El resto, incluido Macri, no, nunca enfrentaban nada, o sea, era la comunidad de, bueno, que siga esto, que siga. Exacto. La gestión de Macri no modificó, yendo a los contenidos, no modificó absolutamente nada de los contenidos, digamos, sensibles para el kirchnerismo, que es todo lo relacionado con la década del 70, el golpe el bombardeo del 55, la revolución libertadora, o sea, todo lo histórico no lo modificó en absoluto, ni siquiera lo tocó. Por supuesto, toda la visión más bien progresista en lo que tiene que ver con el análisis desde la biología a la geografía, la economía. Entonces, no ha tocado absolutamente nada. Esto sigue, son generaciones de chicos que se están criando, se están educando de alguna manera, y lo pongo entre comillas, con conceptos que tienen más de ideología que de certeza o de cientificidad, pero aún así, creo que aprovechando esta situación, creo que ya queda claro el contenido ideológico hoy por hoy de un docente, pero además también la necesidad de que los contenidos en el ámbito privado se reformulen. No significa que no haya contenidos comunes, sino que no puede ser que el Estado le baje línea desde colegios confesionales a colegios laicos en cuestiones que contradicen abiertamente su ideario, o en cuestiones en las cuales el colegio pretende enseñar un bachillerato con orientación económica y desde el Estado se les está bajando la idea de que el capitalismo es malo. Entonces, toda esta situación que la he visto en libros de texto de mis ahijadas que acaban de egresar del secundario, donde el capitalismo era analizado de una manera, digamos, denigrante, pero además de eso, se analizaba, por ejemplo, la revolución castrista como algo realmente bueno y señero para la región latinoamericana, y vos te impresionás de que estos sean los conceptos con los cuales un chico egresa y se va a enfrentar al mundo, o sea, con esa burbuja que no resiste el menor análisis. Entonces, pero Vicky, tenés en economía, están las denuncias y hay muchísimos libros de texto y clases en donde se muestra en la misma Facultad de Economía lo que les enseñan. O sea, es cualquiera, Lo que nos pasó, que voy a decir vaso medio lleno, en la cuarentena, es que empezamos a ver la clase de docentes que están al frente de las aulas. Arados. Así es. Pero es que, imagínate que hoy un chico, nosotros, yo no sé si ustedes se acordarán, pero yo me acuerdo que en 5º grado nos dieron las reglas de ortografía. Tengo mis cuadernos de aquella época. Ay, me muero, quiero ver eso. Cantidad de reglas de ortografía. Y vos ves hoy a los docentes con unas faltas de ortografía impresionantes, que no tienen ningún empacho en escribir de cualquier manera. Si a eso le agregamos el lenguaje inclusivo, que no tiene nada. ¿Qué les importa si ponen X en cualquier lugar y ya está? Claro, pero que es una deformación del lenguaje total que no incluye absolutamente a nadie, sino que en realidad es excluyente. Si vos analizás todo eso, ¿cuáles son los contenidos que se les están impartiendo? Lo que pasa que esto, llevado a la virtualidad,
ya denigra la educación a un nivel paupérrimo. O sea, ya el chico hoy por hoy es muy difícil que retenga y aprenda algo por más que el docente esté con la pantallita todos los santos días. Es mentira que un chico va a aprender de esa manera. No, ni puede. Esa es una esa herramienta de apoyo, pero no puede ser la herramienta principal. Sí, aparte, otra de las cosas que yo veo es que los colegios, sobre todo en la prensa, se volvieron en comedores y no en colegios. Entonces bueno, pero eso tiene que ver con otro factor, que es el factor asistencialista del Estado, que es lo único que está bien, pero que ha agrandado. Pero a lo que yo voy, un pibe no puede ir, obviamente tiene que ser alimentado y ayudado por el Estado, pero no puede ir a un colegio solamente a comer. Y entonces los padres muchas veces mandan a los chicos a comer, porque hay padres que realmente no lo tienen. Hay otros que no importa, pero bueno, hablo en particular que realmente no tienen, que lo mandan. Y el pibe lo único que está pensando es que llegue al mediodía para poder comer un plato de comida o que no mantecoce con pan. Entonces, eso también es parte. O sea, si vos no alimentás bien a los chicos, no los llevas, no tenés un control. Ustedes pusieron el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, las asistencias sociales están pendientes de los pibes, de las casas, de los barrios bajos. Pero Martín, más asistencia. No, pero no hablo de asistencia, no hablo de asistencia de dinero, no hablo de regalía, no hablo dar plata por dar plata, sino digo, empezar a controlar bien que los pibes vayan al colegio, que los pibes estén alimentados. Sí, bueno, creo que el kirchnerismo sacó, no sé, Vicky, vos sabés mejor lo de la serie de requisitos para sostener la UH, como el plan de vacunación, pero nadie los controla. presentismo. Sí, bueno, por eso, obvio. Claro, a eso, entonces había que apretar un poco más ahí también. El Estado, obviamente, bueno. ¿No? A ver, también tengamos presente algo. Argentina ya no es el país que era. Argentina en un año de cuarentena logró que 6 de cada 10 chicos estén en pobreza, en situación de pobreza, con lo cual tampoco podemos pretender que con un país que está cada vez pareciéndose más a Haití y más lejos del primer mundo, no podemos pretender tampoco que el Estado no tenga ese rol asistencial. Es terrible, pero también tenemos que asumir esta realidad. Este es un país pobre. Ahora, el tema es, si vos vas a mandar al chico al colegio, el chico va a ir, va a tener su plato de comida, pero después los contenidos que se le dan son de cuarta. Los docentes que van no quieren laburar. Las condiciones edilicias de las escuelas son un desastre. Entonces, si vamos sumando la cantidad de cosas, lo único que le está dando el Estado en realidad es, primero, exprimiendo al que paga el impuesto, segundo, dando la asistencia de cualquier manera y mal, y al chico que es el eslabón, si querés, más débil de toda esta cadena, lo único que le llega es el plato de comida, porque el conocimiento te lo debo también. Entonces, ahí está el tema para mí hay que debatir cómo son los contenidos de la educación, qué requisitos tiene que tener un docente para asumir un cargo docente, por qué hay titulares que no están trabajando desde hace siglos y conservan la titularidad y vos tenés un suplente tras otro, o gente que está más capacitada esperando una titularidad. O sea, definitivamente esto tiene que servir para analizar de qué manera se va a continuar con la educación en este país y quién va a tener un cargo titular que por supuesto tiene mayores beneficios que el de una suplencia. Cosita, meto un bocadillo. Sí. El macrismo tuvo la oportunidad de declarar servicio esencial a la educación para impedir, digamos, toda la extorsión de los paros y hacer una modificación real en su momento. Creo que fue el diputado Castelo, que era de ellos, uno de los que lo había propuesto, quizás en algún momento lo podés entrevistar, Martín, y no se hizo. O sea, tuvimos la oportunidad de hacer, no te digo que dabas vuelta carnero, pero tuvimos la oportunidad de decir, bueno, a ver, quizás esto se puede empezar a modificar de alguna manera, empezar a coartar algunos de los privilegios y de los mecanismos de extorsión que tienen los sindicatos y la estructura docente, y no se hizo. Por supuesto, que es una aclaración, pero en Argentina hay que vivir aclarando porque realmente la sociedad está crispada al extremo. Por supuesto que acá nadie está denigrando lo que es la función del docente, sino simplemente que no puede ser que existan un montón de privilegios para personas que se toman licencias y después te encontrás, como hace un par de años, si mal no recuerdo, a la docente que estaba de licencia hace 1000 años por enfermedad y la tipa viajaba al exterior cada 2 por 3 de vacaciones. O sea, pero es que, Vicky, el que denigra
La Son los mismos profesión docentes. docente es el docente cara dura que hace ese tipo de cosas, no uno. Uno lo que está criticando son actitudes. Las actitudes no vienen pegadas a una profesión. Si vos ejerces tu profesión como la gente, también hay docentes que se rompen el alma y que tienen 30 pibes en el aula. Y vos decís, ¿por qué este tipo tiene que estar con 30 pibes en el aula sin descansar? Y por cada uno de esos tenés 2 vivos que están haciendo cosas como las que vos describías. O sea, el de la denigración no viene de parte nuestra. Y No, hablando, no, obviamente, pero bueno, y, no está a- de más aclarar. y hablando de educación y llevando algo que tocaste recién, Vicky, los 70, ¿por qué tenemos todavía eso? Yo tengo 40. Mi generación, no toda por suerte, tiene como esa cosa de el amor, el platónico hacia los 70 y todo el tiempo los pone como los logros o diciendo, y llevo esto a lo que dijo Santiago Cafiero el lunes pasado, o sea, hablando de que a un peronista no se le puede hablar de derechos humanos. ¿Por qué seguimos con esa onda Luana, Cafiero, Cabandier? ¿Por qué todavía estamos con eso? Eh, Mira, la realidad es que cuando vos analizás los planes de estudio desde el nivel inicial, es decir, desde el jardín de infantes, se incluye a la década del 70, distorsionada, por supuesto, para ser difundida como enseñanza en el jardín de infantes y de ahí hasta el nivel universitario. Entonces, cuando vos al chico le estás desde la más temprana infancia inculcando conocimientos que están distorsionados o que son parciales, es muy difícil que después ese niño, ese estudiante y ese adulto en el futuro no tenga una visión totalmente romántica de lo que pasó en los 70 con una parte de los protagonistas que son los terroristas. Entonces, desgraciadamente hay que hacer una revisión de los conceptos que se han estudiado en los últimos 40 años, porque esto ha ido increyendo, pero arrancó desde Alfonsín en adelante. Tengamos presente, yo siempre cuento el caso de que el kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina designa en el 2011, si mal no recuerdo, designa a una terrorista que había integrado Montoneros, llamada Cristina Mucchiuti, como directora nacional de educación inicial. O sea, la directora El lobo en nacional el gallinero. Claro, Claro, resumen es en los eso. jardines de infantes. Bueno, la busco a esta persona a ver qué onda, porque podía ser que hubiera sido terrorista, pero que ya, digamos, tuviera una visión superadora, por decirlo de alguna manera. Tipo Patricia Bullrich. Ponele, sería bueno que en algún momento cuente su pasado, porque Sí, creo que le resta muchísimo cuando ella usa sí, eufemismos para definir una situación que es a viva voz, ella fue montonera. sí, Pero sí. bueno. Y entonces busco a esta Cristina Mucchiuti y me encuentro con unas declaraciones de lo más incendiarias de que hay que transmitir a los niños desde la más temprana edad lo que sucedió en la década del 70 y bueno, y bla, 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 con una actitud militante, el docente, bueno, y tiene varias declaraciones por el estilo donde ella justifica que a un niño de 4 años o 5 años se le enseñe una cosa tan compleja como es la figura del desaparecido, o como es lo que ocurrió en los 70, donde muchas veces ni los adultos que fueron protagonistas pueden definirlo acabadamente. Entonces, cuando vos ves cómo se han modificado los planes de estudio, qué es lo que se le dice al chico que pasó hace 40, 50 años en nuestro país, cómo esa persona cuando va creciendo no va a tener una actitud totalmente justificadora de la acción de los terroristas. Entonces, para mí es natural que lleguen al poder quienes han sido no ya los protagonistas, sino sus hijos, porque esta es una cuestión como de casta. Llega el terrorista primero y el terrorista esté vivo o muerto, pero sus familiares forman parte de esa casta, forman parte de esa clase social que merece llegar al poder. Son Entonces, casas reales, son casas reales. claro. Vaca Es que es Narvaja así. son casas reales, Firmenich son casas reales, o sea, son casas reales. Y sus Es hijos, que y se casan entre ellos, y tienen una casa real más grande. Es como ver, ¿entendés? Castilla y Aragón, pero los tenemos acá, Sí, Bueno, y ahí son heredan la feudos que nobleza. heredan el ANSES, o heredan la Cancillería. Ahora tenemos al señor que no sé qué generación de Vaca Narvaja es, con la banderita China haciendo
casi haciendo relaciones internacionales, no sé cuál es su preparación. O sea, son casas reales, se casan entre ellos o heredan feudos y con eso es casi lo mismo que estamos, no sé, en el siglo XVI, siglo XV. Es una nobleza, y esta nobleza se reparte los cargos entre ellos. Por supuesto, todo tiene que ver con el negocio. Acá de ideología hay muy poco, por supuesto, pero esto es una cuestión que se viene dando ya desde hace varios años, pero que se acentuó en los últimos 20. En los últimos 20, la cantidad de exterroristas y de familiares de terroristas que integran el Estado en puestos de suma importancia es exponencial. Obviamente, y hago la aclaración porque siempre me preguntan o siempre me observan lo mismo. Por supuesto, el familiar de un terrorista no tiene culpa de los crímenes que cometió el terrorista, pero el tema es que se convierte en cómplice cuando los justifica. Y acá hay una justificación de la violencia armada de los 70 en cada uno de los hijos o hermanos o esposas de exterroristas. Bueno, por ejemplo. Perdón, el abuelo estaba con firmado de AAA. Sí, lo que pasa es que el abuelo no fue terrorista, fue el que firmó el decreto de exterminación, ¿no? Está bien, pero entre otros detalles, digamos. Pero fue es lo que le discutían los militares. Yo doy la orden, pero mata a otro, o sea, es casi lo mismo. En realidad yo les voy a ser franca, Cafiero, el viejo Cafiero, debiera haber respondido judicialmente por determinadas cuestiones como fueron, por ejemplo, la creación de la AAA, la firma de los decretos de un gobierno que él integró, y sin embargo nunca respondió judicialmente. Entonces, lógicamente, hay un contenido de impunidad que se ha derivado hasta el nieto, que lógicamente a ellos les hace creer que están más allá del bien y del mal, porque es así. Se ponen de víctimas todo el tiempo aparte. Cuando vos decís ideológicamente que no tienen culpa, obviamente nadie tiene culpa por las acciones de sus padres y de sus abuelos. Lo que sí es que ideológicamente sostienen lo mismo que sus ancestros. Pero lo mismo que sus ancestros también en la teoría de que ellos están por arriba del resto de la gente. Tienen derecho a usufructuar los bienes del Estado porque el Estado son ellos, son una casta, son una casta privilegiada, saben, ven más allá, están por encima del conocimiento general y ellos tienen el derecho, y esa es la razón por la cual vos podés tener descendientes de terroristas en espacios para los que no tienen ni la menor idea. El caso de Pietragala, el caso de Donda, el caso de Luana, o sea, Cabandier, no tienen idea, o sea, no tienen idea y los venimos viendo, no importa, ¿por qué? Porque se los dan. ¿Por qué? Porque el Estado es de ellos. No importa que sepas, y perdón, y me extiendo de esto, no importa que sepas o no sepas la composición del agua, estás a cargo de la oficina que maneja el agua porque el Estado es tuyo y te repartís cosas. No importa la preparación. Entonces, cuando la ideología es esa, sos responsable de esa ideología, no del otro. Son responsables. ¿Cuál es el mérito de Donda para tener cargos? No de los cargos electivos, porque si la elige, la gente estará loca, no problema de la gente. Pero, ¿cuál es el mérito de esta gente? ¿Qué estudiaron, qué aprendieron? Nada, ninguno. Mirá, yendo a Pietragala mismo, Pietragala, digamos, está blindado todo lo que tiene que ver con su vida personal, pero lo único que se sabe de él es que terminó el secundario, si es que lo terminó, y nada más. No tiene conocimientos de ningún tipo en el área de derechos humanos y es el segundo cargo que tiene de este tipo, en realidad el tercero, porque ya fue director del Archivo Nacional de la Memoria, designado por Cristina antes de irse, luego fue designado por Alicia Kirchner como secretario de Derechos Humanos en Santa Cruz y ahora está como secretario nacional de Derechos Humanos. Es una persona que no tiene ningún tipo de formación en la materia, más allá que su militancia por su caso propio en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, lo cual no debiera ser, pero ni siquiera el primer paso o el puntapié para un cargo de semejante relevancia. Chicas, las interrumpo, vamos a una pausa y volvemos con Pietragala. Un segundo.
casa por el madre, lo de siempre en la calle de Bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Bueno, estamos en el último bloque de Zoom y había quedado un tema en el aire que era Pietragala. ¿Quién es Pietragala? ¿Quién es su familia? ¿Y por qué está donde está? ¿De qué? Bueno, Horacio Pietragala Corti es el actual secretario nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, por supuesto. Es un hombre que nació en marzo del 76, no tiene estudios en el área de derechos humanos, pero tiene una carrera política que ya viene de hace varios años, obviamente iniciada exclusivamente durante el kirchnerismo y con el apoyo del kirchnerismo. Fue elegido diputado en el 2011, él dice que fue el diputado, que era el diputado de las abuelas, porque su militancia política arranca en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego fue nuevamente renueva para diputado, es designado antes de que Cristina deje el poder en el Archivo Nacional de la Memoria, que está localizado en la ESMA, y al ser removido por Macri, lo designa Alicia Kirchner como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, ahora con la nueva gestión K, o albertista, es designado ya como secretario nacional. Es hijo de dos terroristas montoneros, Horacio Pietragala y Liliana Corti. Horacio Pietragala era un hombre que, bueno, ingresa a la JP, a la Juventud Peronista, en el año 1972, es uno de los tripulantes del avión que trae a Perón a la Argentina, de regreso a la Argentina, y le hizo toda la custodia a la casa de Gaspar Campos en la localidad de Vicente López, o sea que era una persona realmente muy del riñón. Luego ingresa o se agrega ya a Montoneros, a la lucha armada, y integraba, era un, digamos, un miembro relevante de la conducción en la zona noreste, o sea, todo lo que era Chaco, Formosa, etcétera. El 5 de octubre de 1975 ocurre el ataque al regimiento de Formosa con el secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas y el copamiento del aeropuerto de Formosa, y en esta acción varias fuentes lo ubican a Horacio Pietragala padre. 10 días después de este ataque, ya huyendo de Formosa y localizado en la provincia de Córdoba, es interceptado por la AAA, secuestrado y asesinado. Su cuerpo aparece el 8 de noviembre de 1975, plena democracia todavía, y es enterrado, dado el estado que tenía el cuerpo, es enterrado como NN en un cementerio de San Vicente en Córdoba. En el año 2003, su hijo Horacio Pietragala Corti, con el equipo de antropología forense se identifican estos restos como que habían sido enterrados como de NN, se le da su identidad y se lo entierra ya con su nombre. Por esa razón se lo considera desaparecido. Es un concepto sumamente discutible el de la desaparición de personas. Pero bueno, ahora vamos a la historia de la madre de Horacio Pietragala. Liliana Corti también era miembro de Montoneros. Ella estaba en pareja con Horacio Pietragala al momento en el que él es secuestrado y asesinado. Tiene a Horacio Pietragala hijo pocos meses después de la muerte de su pareja, y en agosto del 76 estaba en una guarida, en un domicilio clandestino, ya con su nueva pareja, otro miembro de Montoneros, y un tercer terrorista, cuando son encontrados por la policía. Entonces,
ellos comienzan un tiroteo y mueren en combate. Nuevamente es enterrada como NN, y en el año 2004 el equipo de antropología forense identifica sus restos y se le da sepultura al lado del que había sido su primera pareja, que era Pietragala. Su hijo, que en ese momento, al momento de morir ella, tenía 5 meses este bebé, es apropiado y recupera su identidad en el año 2003. O sea que, recapitulemos, él muere en noviembre o sea, su cuerpo se encuentra en noviembre del 75, Horacio Pietragala Corti, o sea, Horacio Pietragala hijo, nace en marzo del 76, en agosto del 76, su madre ya con otra pareja, muere también en combate. Los 2 padres de él han figurado como desaparecidos, pero quiero contar, o sea, por eso cuento con el detalle, porque ninguno de los 2 fue desaparecido. El cuerpo de uno se encontró, no se pudo identificar quién era, por razones de que cuando no había, primero no había ADN, pero además era una época también donde no había forma de identificar estos cuerpos, se lo sepulta en un cementerio. Y a ella le pasa lo mismo, o sea, ella muere en combate. Como todos sabemos, los terroristas tenían documentos falsos, no tenían, por supuesto, su documentación real, con lo cual vos no podías identificar quién era, se enterraba como NN. Pero ella muere en combate, ella no es asesinada y ella no es desaparecida, por supuesto, nunca estuvo detenida en ningún centro de detención. Ni él es desaparecido del proceso, ni murió durante el proceso. Exacto. Ahora, él es asesinado por otra orga terrorista. Está bien, por eso digo, ahora vos fijate que estamos hablando, digo, para pensar en la psiquis de esta gente, ¿no? Estás sirviendo a un gobierno peronista y fue el peronismo el que asesinó a tu padre, ¿no? Y durante un gobierno peronista. Y en la interna peronista. Tal cual, digo, pero bueno. Digo, porque para yo no digo, para ser gente que tiene tanto abrazo al resentimiento del pasado, y si tenés 2 padres muertos, violentos, vamos a tratar de hacerlo lo más elegante posible. Tenés 2 padres muertos violentamente y vamos a conceder que esto fue en función de su ideología, que lo llevaba a cometer los actos más terribles para lograr el bien. Pero ambos, uno muere en combate y el otro muere en manos del mismo gobierno y de la misma ideología a la que vos estás sirviendo ahora. Exacto. Así es. Pero pasa que a veces la ideología, del dinero o el poder va por encima de ideología, o sea... bueno, pues es 2 más 2, detalles, 4, ¿no? detalles, pero digo, era interesante ponerlo en contexto, ¿no? Porque es que es así, pero además imagínate que esto no es el único caso. Esto también pasó con Victoria Montenegro, que es también legisladora por la ciudad. O sea, esto ha pasado con varios hijos de desaparecidos que, entre comillas, desaparecidos, que mueren durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, principalmente, y que sin embargo han adherido y han abrazado el kirchnerismo con un nivel de fanatismo impresionante. Bueno, la cuestión es que por estas 2 muertes, Horacio Pietragala hijo cobra aproximadamente 23 millones de pesos de indemnización, bajo la condición de que eran considerados desaparecidos por la ley 24411, que indemniza los casos de desapariciones. Pero de nuevo, no fueron desapariciones. En el primer caso muere por la AAA y en el segundo caso muere en combate. Entonces, aquí también se da, por lo menos para mí, un debate que la sociedad argentina en algún momento tiene que tener, que es el de qué consideramos desaparecido, porque entonces definitivamente cualquier persona, cualquier caso, cualquier situación se subsume en esa condición y entonces vos sos beneficiario a perpetuidad de un beneficio que pagamos todos los argentinos. Sí. Claro. Y aparte no se aplica en personas que son desaparecidas por otra índole, casos de secuestro y casos, o sea, se aplica solamente en ese rubro. Bueno, lo que pasa es que la ley 24411 solamente estipula los casos de desaparición por
lo relacionado con la década del 70. Hay otros casos que fueron indemnizados también, no por desapariciones, pero sí fueron indemnizados, por ejemplo, los del bombardeo del 55, los fusilamientos del 56, o sea, hay toda una serie de, digamos, de víctimas que fueron indemnizadas también por el Estado. El problema aquí es que bajo el paraguas de la desaparición se incluyen un montón de casos que en los hechos concretos no son desapariciones. Obviamente son situaciones grises. El hecho de que no existiera el ADN en la década del 70, digamos, el estudio de ADN como para poder saber a quién pertenecían esos restos, es determinante, pero definitivamente no por eso vos podés caratular que es desaparición una persona a la cual se le enterró como NN, porque en el momento no había cómo demostrar quién era. Sí, aparte y por otra parte, sigamos digamos, replanteando el hecho de que Argentina le paga a los terroristas por delinquir. ¿Ah? Bueno, los premió por delinquir. Final, basta. Gente que estaba armando bombas, se murió, estaba armando una bomba, o sea, era un delincuente terrorista. Se murió y le pagamos a su prole, por eso. Bueno, vos sabés que... No le demos más vuelta, porque... Tal cual, es que es así. Vos sabés que en el caso de la madre, de Liliana Corti, ella muere con su pareja de ese momento y otro terrorista más. Su pareja era el burro Hurst y el otro se llamaba Marcelo Rabe. Los tres cobraron indemnización. Entonces, y murieron en combate. Pero después hay gente que, por ejemplo, se ha tomado la pastilla de cianuro y ha cobrado indemnización como desaparecida. Y hay juicios de lesa humanidad por suicidios. Entonces, acá lamentablemente este es un tema por escabroso y doloroso que es muy difícil de tratar sin ser tildado de fascista como me sucede a mí constantemente. Bueno, que se maten. Pero la realidad es que si vamos a estirar las categorías hasta este punto, entonces todo es relativo y definitivamente todos tendríamos que ser beneficiados por algo, porque aquí se estiran todas las categorías, todos los conceptos. El problema es que solo se hace en un sentido, y ahí está el tema. La sociedad argentina, el pueblo argentino, está pagándole a una minoría de nuestro país que estuvo implicada en hechos sumamente aberrantes, les está pagando no solamente una indemnización, sino además dándoles la posibilidad de acceder a cargos públicos ellos mismos o sus familiares, basándose en ese supuesto daño que sufrieron, el cual, cuando empezás a escarbar, no es tal. Aparte de los soldados del atentado del 75, creo que Pietragala tiene que definir si van a cobrar o no las indemnizaciones, ¿no? La familia, obviamente. Bueno, claro, ¿qué sucede? Es muy raro. Bueno, el padre es imposible de soportar, Gala, es indignante, no se puede, o sea, ¿entendés que no hay país posible? No hay país posible, no hay manera de construir, no podemos aceptarlo. No se puede estar sosteniendo esto de que agarrar con pinzas porque Pietragala, porque no, porque entonces, porque es nieto, porque pasa lo mismo que lo que pasó, y bastante valientes fueron los que denunciaron los curros con sueños compartidos y demás. No se puede vivir entre algodones porque hay gente sobre la que, son dioses del Olimpo sobre la que no se puede hablar. Pietragala no puede estar a cargo de eso, no puede estar. No puede ser quien decida, no está bien, es incorrecto. Y eso no hace que la gente que lo está criticando no considere que hay derechos humanos. O sea, no puede ser que no se pueda discutir. Y eso es la base de toda esta tilinguería, que si lo decís sos facho, si lo decís no querés a no sé quién, si lo decís no respetás a no sé cuál, basta. Sí, es que es así. Vos sabés que además, mirá lo perverso que será esta situación, que el padre de Pietragala participa en el ataque a Formosa y el hijo va a Formosa a chequear que los derechos humanos se protejan, se resguarden. Por supuesto sale con conceptos totalmente, livianos respecto de una situación que es sumamente grave, la que está pasando en Formosa y en otras provincias del país con la cuarentena y el COVID y demás. Y lógicamente esta es una persona que tiene un interés per se en que cierta parte de la historia sea, barrida debajo de la alfombra,
digamos, debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento hay en el Estado, está el decreto que firmó Mauricio Macri antes de dejar el poder, en el cual se decidía la indemnización de las 13 víctimas mortales, que son soldados, un oficial de 23 años, un suboficial, un policía, y los heridos del ataque a Formosa el 5 de octubre del 75. Este es un decreto que firmó Macri el 9 de diciembre, o sea, un día antes de dejar el poder. No es un decreto que tenga reglamentación, con lo cual la reglamentación la tiene que hacer el nuevo gobierno. Por eso yo he sido sumamente crítica del gobierno de Macri, porque debiera haber hecho el decreto y su reglamentación. No lo hizo y de esa manera lo dejó poco menos que, digamos, sin poder ser operativo. Y ahora además tardó 4 años en hacerlo. Tal cual, o sea, pero aparte la declaración de que iba a firmar el decreto la hizo el 4 de octubre del 2019, o sea que tuvo 2 meses antes de dejar el poder para hacer el decreto y la reglamentación, y recién lo hizo un día antes de irse del poder. Te llama la atención, Vicky. Con lo cual, a mí no, pero bueno, con lo cual, este decreto es casi abstracto, pero se ha solicitado al nuevo gobierno que se reconozca el derecho de estas víctimas a ser indemnizados. Por supuesto, parte de esta decisión está en el Ministerio de Defensa, donde está Rossi, un emisor serial de cheques sin fondos, entre otras lindezas, y después está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, donde está el hijo de alguien que participó en el ataque. Entonces, definitivamente las víctimas de Formosa están totalmente atrapadas en esta realidad y en este día de la marmota eterno, que es la República Argentina con el tema de los 70, pero bueno, creo que queda claro que Pietragala no está en condiciones de ejercer un cargo de semejante importancia y además no tiene la objetividad necesaria para llevar adelante esto, porque los derechos humanos no se circunscriben exclusivamente a la década del 70, y eso lo tengo que decir también, o sea, más allá de que se reconozca o no se reconozca a las víctimas del terrorismo, los derechos humanos no son la década del 70, o no es exclusivamente, como se le pretende dar hoy, cada vez con más fuerza, la causa, no sé, LGBT o la ideología de género. Los derechos humanos implican un montón de cosas. Por lo pronto que un chico en Argentina sufra pobreza en un país de semejante riqueza ya es de una inmoralidad impresionante y por supuesto ya es una violación de derechos humanos. Bueno, pero tenés las declaraciones del Cafiero Príncipe diciendo que a ellos no se les puede hablar, o sea, a los dueños no se les puede hablar de derechos humanos, porque son, ¿entendés?, los mentores de los derechos humanos, y a ellos no se les puede decir, ni se les puede controlar, porque ellos saben mejor que vos lo que son los derechos humanos. No lo sostienen ni 24 horas, porque al día siguiente tuvo que hablar con Amnistía Internacional, o sea, lo que dicen no lo sostienen ni 24 horas, ninguno. Bueno, pero ahí lo que te pasa también, Martín, es que tenés que pensar que parte de la sustentación del relato kirchnerista, y en este sentido más que kirchnerista, castrochavista, son muchos organismos internacionales que los vienen bancando y que les vienen dando apoyo o contención, o vienen enjuagando algunas situaciones de aberraciones contra los derechos humanos y denunciando otras. Entonces, la bravuconada de Cafiero al decir que Amnesty no se podía meter con ellos, es un tiro en los pies, porque si hay algo que sostuvo el relato kirchnerista fue Amnesty. Entonces Amnesty estuvo con el tema Maldonado, traca, cuando no había manera, o sea, la remaron en dulce de leche porque no había manera de sostenerlo, y después no saltan con Formosa, o no saltan con la inmensa cantidad de casos que tenemos, porque, perdón, recordemos que provincia de Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, o sea, ¿cuántas provincias tienen aberraciones, desapariciones, muertes, torturas, encierros sin justificación, aberraciones contra los derechos humanos en cuarentena? Y Amnesty calladita. Saltó Amnesty cuando no había, digamos, no había lugar para que se queden callados, y les dieron un montón de espacio y les dieron un montón de tiempo para que se retracten. Cuando salta Amnesty es porque ya no da para más y porque saltó al mundo, y encima Cafiero les hace la bravuconada, les deben haber dicho, hermano, ¿sabés cómo me retiro? Y se quedan sin relato. Bueno, chicas, les agradezco por su tiempo, como siempre, y bueno,
estamos viendo en un próximo Zoom. Dale, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Un beso a los Cari. dos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado. Los espero el próximo jueves con otros grandes invitados. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Los dejo en compañía de la programación de Radio Arroba. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto@radioarroba.com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a Radio Arroba.